Estamos compartiendo esta misma enseñanza que voy a traer en este día. Se llama mejor que el sacrificio es la obediencia. Vamos a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Así dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Vuelvo a repetir. Y Samuel dijo, el profeta Samuel: se complace Jehová tanto del sacrificio, del holocausto y víctima, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, antiguamente se sacrificaba el animal. Y aquí el profeta está hablando entre el sacrificio y entre la obediencia, cuál es lo que agrada a Dios. Y el profeta le decía esto al rey Saúl. ¿Por qué? Tengo anotado algo aquí. El profeta estaba hablando del sacrificio. Y presten bien atención, no estaba hablando que no es importante el sacrificio, sino que presentaba y explicaba, porque muchos hacen sacrificio a Dios, pero no obedecen. El profeta estaba exhortando al rey Saúl a que analizara las razones por las que hacía el sacrificio. Y no el sacrificio mismo. Un sacrificio era una transacción ritual entre el hombre y Dios. Es decir, era un ritual. Pero si el corazón de la persona no estaba completamente arrepentido y si no amaba verdaderamente a Dios, el sacrificio era un ritual vacío. Vuelvo a repetir, este sacrificio que presentaban delante de Dios, si era el lugar donde se une Dios y el hombre, si ese sacrificio no era hecho de corazón, ese ritual de sacrificio estaba vacío. Por eso es que la Biblia habla y dice, al menos que si lleva a cabo una actitud de amor y de obediencia, Dios está ahí. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. Yo hablé del Antiguo Testamento para hablar de la obediencia. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. San Juan capítulo 14 versículo 31 dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Jesús estaba hablando esto. Jesús decía: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Si hubo una persona obediente aquí a quien nosotros debemos imitar, fue Jesús. Miren lo que dice el libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús
si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo usted identifica a un hijo de Dios? Si guarda los mandamientos de Jesús. Versículo 4. El que dice, yo le conozco a Jesús, yo le conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es, más fuerte, es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si usted lee la Biblia, por lo general nosotros comenzamos a leer la Biblia, ¿cómo? En el libro de Mateo, en el libro de Juan, en el libro de Marcos, los primeros evangelios. Y ahí nos enteramos cómo vivía Jesús, qué hacía Jesús, cómo se movía Jesús aquí en la tierra. Yo quiero que usted sepa que Jesús se despojó de toda deidad del cielo y vino aquí a la tierra y caminó en medio nuestro con toda la necesidad que nosotros podemos tener en esta tierra. Pero la diferencia de Jesús es que nunca él pecó. Nunca. Por eso es que la sangre de Jesús, por eso usted no se puede perder las 7 enseñanzas del derramamiento de la sangre de Cristo. Usted no se puede perder. Usted como hijo de Dios, como cristiano, tiene que saber qué es lo que está sobre usted. Yo no uso ninguna cintita roja, no cuelgo nada en mi vehículo, porque yo sé lo que está sobre mi vida. Yo sé que esa sangre preciosa de Jesús, en la cual él derramó en la cruz del Calvario, me ha empoderado. A todos nosotros lo que nos protege es la sangre de Jesús. El diablo no puede tocarla a usted al menos que usted haya sacado la sangre de su vida. Usted tiene que tener la sangre purificada de Jesús sobre usted. Y por eso es que dice la Biblia, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo caminó Jesús aquí? En obediencia. En obediencia. La palabra de Dios dice que él obedecía al Padre en toda. Aún estando en el monte de los olivos, en el Getsemaní. La palabra Getsemaní significa lugar de prensa. En ese lugar se prensaban los olivos. Se hacía el aceite en ese lugar. Y en ese lugar Jesús tiene una lucha con el Padre. Y ahí donde Jesús dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el lugar donde Jesús, bueno, ya le anticipo algo. Ese es el lugar donde la primer gota de sangre de Jesús cae a la tierra. Porque él entró en una agonía. No fue fácil llegar a la cruz del Calvario. No fue fácil llegar a esa posición. Por eso es que Jesús le dijo, que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa. Era una copa de amargura. Era una copa de dolor impresionante. Por eso, si usted se hace llamar cristiano y usted no tiene la revelación de la cruz, quiero decirle, hijo, que busque en estos días la revelación de la cruz y usted va a encontrar una firmeza en su vida espiritual. Ninguna persona que tenga la revelación de la cruz
se aparta del camino del Señor. Ninguna. Porque sabe lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Sabe lo que sucedió en ese lugar. Reconoce todo lo que Jesús pagó. Por eso es que tenemos que decirle: Señor, revélame tu palabra, revélame la cruz. Y Dios le va a revelar la cruz. Cuando usted tiene esos desánimos, cuando usted tiene esos bajones, cuando usted está en aflicción, Señor, revélame la cruz. En ese lugar Jesús pagó el precio de cada uno de nosotros. Ahora, ese fue el sacrificio de Jesús, ir a parar en la cruz del Calvario. Por eso tomo y digo, mejor que el sacrificio es la obediencia. Si Jesús no hubiese respondido al Padre con obediencia, ¿estaría con el sacrificio? Hello. No, imposible. Por eso Él respondió y vino aquí a la tierra. Él se hizo carne. La Biblia dice que se despojó de toda deidad para hacerse como uno de nosotros. Así como por un hombre entró el pecado, por el otro hombre sale el pecado. Así como entró por el primer Adán, por el segundo Adán tiene que irse. Y eso es lo que Jesús hizo, pagó por nosotros. Por eso el sacrificio que nosotros podamos hacer delante de Dios tiene que ser de corazón. Nosotros tenemos que amarlo. Cuando estaba escribiendo esto, sentía la presencia de Dios en mi habitación. Sentía y puedo escribir y sentir tanto su amor. Y poder darle gracias por ese amor, porque uno no puede amar si no tiene el amor de Dios. Vuelvo a repetir, uno no puede amar a su prójimo si no tiene el amor de Dios. Por eso es que dice: si conocéis mi mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre. Más fuerte. Sobre todas las cosas. ¿Cuál es prioridad para ti? ¿Cuál es la prioridad para ti? Si Dios no es tu prioridad, es el momento de que te enamores de Dios para que Dios sea tu prioridad. Dios no obliga a nadie. Dios nos dio el libre albedrío. Usted elige, pero cuando usted se enamora, de Dios, usted se puede enamorar de la persona que tiene a su lado. Porque el segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo, al próximo, el que está cerca, como a ti mismo. Usted no puede amar si usted primero no se ama. Usted no puede dar algo a alguien si usted no tiene nada para dar. Usted primero tiene que tener algo para dar. Y lo primero que podemos tener nosotros es el amor de Dios. Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Hizo un sacrificio. Por eso aquí tenía anotado algo. El sacrificio con la obediencia es poderoso. El sacrificio con la obediencia es poderoso. Tienen que ir juntos. Jesús no hizo una cosa, Jesús obedeció y fue a hacer el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia habla y el profeta Samuel le dice al rey Saúl: se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como el que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Por eso siempre cuando usted viene a esta casa, al menos traiga algo para escribir, hijo. Una palabrita que suelta, que Dios usa a través de mi boca, y usted lo escribe, lo anota. Usted se va a su casa y empieza a agarrar este libro y usted va a profundizar y Dios lo va a llenar y lo va a colmar, y usted va a empezar a tener una expectativa por lo que Dios va a soltar en su vida. Porque usted no se puede quedar con estos alimentos. Usted se tiene que en esta semana, y le suelto, como le decía en esta mañana, esta semana o este mes es un mes de preparar, facilitar lo necesario, resolver y dar salida a un negocio. Uy, están dormidos. Lo de la mañana estaban más despiertos, que se levantan a las 4 de la mañana para venir a una reunión. Yo ya le estoy soltando a lo que le voy a llevar. Le estoy poniendo un fundamento para que mi palabra, la palabra de Dios, sea tan, sea tan verdad como el aire que estamos respirando. Yo le pido a usted que preste atención, que en cualquier momento esa palabra se suelta y viene sobre nuestras vidas. Fui al diccionario para buscar qué significa la palabra obediencia. La palabra obediencia es acción de obedecer. Y obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién manda sobre su vida? Más fuerte. Uy, están dormidos, comieron mucho, parece. Dios. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted está aquí porque usted ama a Dios. Usted está aquí porque Dios quiere que usted dé otro pasito más. Otro pasito más. ¿Vio cuando un niño comienza recién a caminar? Ay, nosotros queremos que camine. Vamos, otro pasito más. Dale, vos podés otro pasito. Bueno, Dios nos habla y nos dice así: ustedes pueden dar otro pasito más. No se pueden quedar quietos. No se pueden quedar en esa posición, sino tenemos que ir dando pasitos. Y cuando empezamos a caminar, ya queremos correr. Ya queremos correr. Por eso el alimento de este día es un alimento espiritual sabroso. ¿Lo cree o no? ¿Lo cree? Vamos a ir al Nuevo Testamento. Venimos del Antiguo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era la iglesia que Jesús dejó? Usted sabe que Jesús, el creador de la iglesia, en él está fundamentado nuestra enseñanza. Vuelvo a repetir, nuestro fundamento está puesto sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros como cristianos, nuestra fortaleza, nuestro fundamento es Jesús. Y sobre Él estamos parados, sobre esa roca. Es firme y podemos construir. Mire, cuando Jesús le dice a la iglesia, a sus discípulos, a los apóstoles, Él le dice: quédense en Jerusalén hasta ser llenos e investidos del poder de lo alto. Y cuando sean llenos, vayan por todos lados a predicar el evangelio del reino a toda criatura y hacer milagros, maravillas y señales. Y miren lo que acontece en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles. Tiene anotado, hijo, porque yo me perdí un poquito aquí. Aquí está. Versículo 17. Creo que es así. Venimos bien. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Es decir, los sumos sacerdotes eran judíos.
y se reunieron con la demás cesta de los saduceos y demás gente y tuvieron celo. ¿De quién? Mira el versículo 14. ¿Por qué a los apóstoles le llevaron preso? ¿Por qué a los apóstoles le perseguían? ¿Por qué a los apóstoles le estaban siguiendo paso a paso? Y aquí vamos a ver. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en cama y en lecho para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todo lo que con él estaban, la cesta de los saduceos se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué le llevaron preso? Por hacer milagro, por predicar de la palabra, por ayudar al pueblo que estaba en necesidad. Por eso es que la palabra dice, estaban en celo. Estos tenían celo. Algo le estaba calcomiendo. ¿Por qué los apóstoles hacen milagros? Y nosotros que ya llevamos años en la iglesia, no hacemos nada. Pero aquí acontece, me encanta esto. Me encanta esto. Hablar, porque aquí veo cómo Dios responde a cada uno de sus hijos. Y fíjese que lo llevaron en la cárcel y sucedió un tremendo milagro. Tremendo milagro. Lo pusieron en la cárcel y cuando el sumo sacerdote y las demás sectas se unieron, al otro día dijeron, tráiganlo a los presos, a todos esos que se hacen llamar apóstoles, tráiganlo aquí. Y le fueron a buscar y vaya sorpresa. Mire lo que dice el versículo 19. Más aún, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta. Vamos. Oye, hijo, yo quiero que usted predique conmigo. Yo me voy a acercar a usted, porque yo quiero que usted predique conmigo. Yo quiero que usted sea parte de cada predicación, porque cuando usted habla, eso se le pega a usted y usted se hace carne. Dice que el ángel fue a la cárcel, abrió la puerta y le dio una dirección. Ustedes tienen que predicar y tienen que hablar a la gente de religión. ¿De qué le dijo? Vida. Por eso en esta casa yo no hablo de religión. Vaya allá a la esquina o a la otra esquina o para más para allá, le van a hablar de religión. Yo hablo de vida. Usted tiene un problema y el problema no lo va a solucionar la religión, lo va a resolucionar el Señor. Usted necesita vida. ¿Y para qué la vida? Para salir adelante, para tener fuerza. Usted tiene que levantarse y comenzar a tener esa fuerza delante de Dios. Y el ángel le dice, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Es decir, que los apóstoles hablaban y le decía, si usted tiene un problema en este momento, como le dije, el miedo. ¿Cómo se vence el miedo? Con la fe, con la valentía de levantarse y no tener miedo. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Vinieron a la cárcel
para que fuesen traídos. Se van a contar con la sorpresa. Pero cuando llegaron, los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Oye, que este es el único que recibe, está ahí contento. Escuche, hijo, ¿sabe qué milagro es eso? Ese es un milagro sobrenatural. Y está escrito, si lo hizo el Señor, puede ocurrir en cualquier momento. Trasladarte, transportarte, hacer tantas cosas en nuestras vidas. Y vaya sorpresa, le dieron aviso. Vamos. Y diciendo, por cierto, la cárcel lo hemos hallado cerrada con toda la seguridad. Y los guarda afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos ahí adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy voy a soltar un ángel sobre usted. No ese ángel. Hay otro ángel que voy a soltarlo. Este ángel lo ayudó a ser transportado. ¿Cuánto quiere ese ángel? Pero el otro ángel es mejor que este. Así que prepárese a lo que le voy a soltar en esta tarde. Porque si usted lo toma, la palabra que yo suelto, de seguro tiene cumplimiento. De seguro va a cumplirse. Y nadie había allá adentro. Sigue, por favor. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban. Dudaban en que vendría a parar aquello. No. Como dirían aquí los muchachos, me está cargando, para no decir la otra cosa. Que no puede ser que hayan desaparecido. 25. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Ay, qué lindo cuando usted predica, hijo. Cuando usted es obediente a Dios. Cuando usted le obedece a Dios y dice, tiene que ir a predicar allá. Barrio Caracolito. ¿Se acuerda Barrio Caracolito? No, ustedes son las generaciones nuevas. ¿Quién conoce Barrio Caracolito? Dios que existió Barrio Caracolito. Walter, no te haga el de Moyatagüe ahí. Escuche. Y dice que estaban predicando en ese lugar ellos, hablando de vida, hablando de lo que estaban sucediendo, porque le metieron preso por sanar a la abuelita aquella, por sanar a esta persona, por liberarlo al cautivo. Y ellos seguían predicando. 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajeron de nuevo sin violencia a los apóstoles, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ay, ay, ay. Escucha, hijo, nadie te va a tocar. Yo no tengo miedo. Oye, lo que usted dijo, no tiene miedo. No tengo miedo por esa palabra. Porque tenía miedo. Le van a tener miedo. Escúcheme. Me llegan a llevar preso a mí por hacer esto. Oh, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Por eso es que Dios me habló a mí. Mayor que el sacrificio de la obediencia. Y usted lo va a ver ahí a él, la respuesta. Yo le hablo y le predico lo que Dios me ministra a mí. Yo no voy a traer algo que dijeron por ahí, sino lo que el Espíritu Santo me dice. 27. Cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio, el sumo sacerdote le preguntó, versículo 28, diciendo, no nos mandamos estrictamente que nos enseñasen en ese nombre. Ay, 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 ay. Estrictamente.
no pueden congregarse en este tiempo de pandemia. Yo le pregunto, ¿usted va a obedecer a los hombres o va a obedecer a Dios? Ay, el resto que es que le está poniendo en peligro a la gente. Bueno, hacemos algo. A partir de mañana usted no se congrega. A partir de mañana usted no va al supermercado. A partir de mañana usted no hace la cola para pagar, porque usted supuestamente se va a contagiar. Mire lo que dice la palabra. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí viene la respuesta del apóstol Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Contésteme por favor. Contésteme por favor. Si hay algo que voy a hacer, voy a predicar el nombre de Cristo Jesús a pesar de todas las cosas que puedan suceder. Quiero decirle, tengo hijos que están en el hospital central, hijos que están en alta complejidad ministrando, y ¿sabe lo que dijo uno de esos directores de esos hospitales? Tenemos un problema aquí, que es problema en la mente de los pacientes. Ya no dan abasto de poder contener a la gente que tiene problemas en la mente, problemas psíquicos. Y hay mucha gente que están ahí. Escuche, Dios está levantando a un pueblo que sea obediente a Él. Yo no soy rebelde, como dije. Yo no soy rebelde. Yo soy obediente a la palabra de Dios. Porque mejor que el sacrificio es la obediencia a mi Dios. Y sabe, Dios se va a glorificar. Dios va a traer un milagro a aquellos hombres y mujeres que son fieles a su palabra y caminan en obediencia. Quisieron hacer algún daño, van a querer hacer un daño a este ministerio. Pero quiero decir, Dios conoce mi corazón, sabe el hambre y la necesidad que usted tiene de venir y congregarse. Por eso que hay tanta gente que dice: yo no me puedo congregar. La mayoría de mi gente que están viendo por televisión son del interior y son de otras provincias. Yo le pido que usted se congregue y usted responde a Dios. Yo no lo obligo, pero usted comienza a venir a esta casa porque usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sabe que quisieron matar a estos apóstoles? Quisieron meterle nuevamente a la cárcel. Pero mire lo que dice Gamaliel, un hombre en eminencia, un hombre que instruyó al apóstol Pablo, un hombre que le preparó a Saulo de Tarso. Luego fue el apóstol Pablo de los gentiles. Versículo siguiente. Mire, el Dios nuestro Padre levantó a Jesús, a quien nosotros mataste colgado en un madero. Vamos. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Este le está diciendo Pedro a todo ello. Sigue. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios lo que obedece. A quien obedece, el Espíritu Santo viene. Escúcheme, hijo. Cristo viene pronto. Esta es una estrategia diabólica y satánica para que las iglesias dejen de predicar, para que la iglesia deje de congregar. No, hijo, no permita eso. Usted tiene que recibir la palabra, el alimento de Dios. Necesitamos en este tiempo ser obediente a Dios. Uno decide congregarse. Yo estoy seguro que usted dice: tengo ganas de ir a la casa de Dios, tengo una necesidad de oír la palabra de Dios. Alguien me dijo: no es lo mismo estar en una iglesia virtual que estar en una iglesia presencial. No es lo mismo, claro que no es lo mismo. Pero no soy rebelde, vuelvo a decir.
Yo sé la necesidad que hay para predicar de la palabra de Dios. Yo sé lo que hay en este tiempo de oír la palabra de Dios. Escuche, debemos ser sabios en este tiempo. Oro por la paz, oro por la tierra de Formosa, oro por los gobernantes, oro por todos aquellos que necesitan. Pero también es una necesidad de hablar y de predicar la palabra de Dios. Mire lo que dice Gamaliel del versículo 33 al 42. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. El sumo sacerdote, los ancianos, todas las religiones, las sectas que estaban por ahí. Entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor en ley, venerado en todo el pueblo, mandó a que sacase fuera por un momento a los apóstoles. Sacase afuera un momento a los apóstoles. Los sacaron a los apóstoles. Le dijeron, por favor, espérenos allá afuera un ratito. Ya le vamos a dar la noticia. Y este hombre llamado Gamaliel, un hombre sabio, preparado, le dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que habéis a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A esto se unieron unos 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se levantó otro, 37. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevando en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mire, primero Teudas levantó 400 hombres con él que eran rebeldes, que se levantaron en contra de los apóstoles. Y dice el Gamaliel que murió Teudas, el líder, y los 400 se dispersaron. Después se levantó Judas y lo mismo, pereció, y los otros se dispersaron. Sigue diciendo para que usted pueda entenderme. Y ahora digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra de hombre se desvanece, si es obra de hombre, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no podéis destruir. No sea que tal vez haya luchado contra Dios. Ay, ay, ay. Vamos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que hablasen que no hablasen el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Le dieron una garroteada y le dijeron, no hablen más de Jesús. ¿A cuántos de ustedes en su casa le dijeron, vamos a comer tranquilo, pero aquí no vaya a hablar de Jesús? Vos sos un fanático, vos sos un loquito de Jesús, así que en esta casa no se habla. No podrán hacer eso conmigo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. 42. Y todo. ¿Cuántos días? ¿Y cuántos días? Pregunto, ¿estos apóstoles eran rebeldes? No, predicaban de la palabra. El pueblo tenía necesidad. Ellos le liberaban al que necesitaba, que estaba en angustia. Ellos le liberaban a aquellos que estaban enfermos. Dios se ha manifestado a través de los apóstoles. Y le dieron una golpiza, le dijeron, le prohibimos que hablen ese nombre. Jamás. Escuche. Usted no puede dejar de hablar a alguien que lo ama. ¿Cuánto aman a Jesús? Usted no puede dejar de hablar de él. Aún estando en su cama, usted se arrodilla y le dice, Señor, gracias por este día. Te amo.
Dame la fuerza para que me pueda levantar mañana. Y usted se levanta mañana y nuevamente ora con él. Y le dice, ayúdame, guía mi paso por el buen camino. Y usted se encomienda a él. Y todas las cosas le salen a su favor. Ahí dice, hello, 42 hijos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesús. Ellos salían y decían, ¿a qué hora vas a volver? Mira que la comida va a estar a las 13. No sé, pero voy a tratar de llegar. Y empezaban a ir para allá y para allá y empezar. Escuche, este es el tiempo de hablar y de predicar, de ser obediente a Dios. Cada uno de los que estamos aquí y los que están allá en casa tiene un llamado de Dios para responderle y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Este es el tiempo de predicar. Este es el tiempo de estar predicando de la palabra de Dios, servirle a Él. Hay tanta gente que han hecho sacrificio. Hemos ministrado en esta casa hace 2-3 semanas a una mujer que vino del interior. Y ella contándome en mi oficina me decía, cuando yo estaba en otro tiempo, en otro lugar, y creyendo que Él me ayudaba, yo le dije, si tú me sanas esto, yo voy a cumplirte una promesa. Y ella me dijo, ¿usted conoce? Ella del interior. ¿Usted conoce tal lugar, tal lugar? Sí, es largo, como unos 11 kilómetros más. Y me dijo, desde la plaza hasta ese lugar me fui en rodillas. Y el esposo me dice, ¿y sabe cómo terminó? Las rodillas con unos sangre, carne viva, sus huesos vivos. No sé cuánto tiempo estuvo acostada ella porque fue a cumplir su promesa. Mayor que el sacrificio es la obediencia. En la obediencia, sé obediente. Sea obediente en este tiempo. Es que a mí me gusta servir. No está mal. No está mal. Pero mayor que el servicio es la presencia misma de Dios. Si yo no busco, yo no puedo estar aquí. Si yo no estoy orando, no puedo estar predicando porque no hay nada. Por eso es que cuando usted va a servir a Dios, no le diga solamente voy a hacer este sacrificio, sino que vaya acompañado de obediencia. ¿Me entendió? Yo cuando leo esto y digo, estos hombres verdaderamente, así es la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Tenían en común todas las cosas. Escuche, si hay algo que en este día y en este tiempo debemos hacer, es predicar de Jesús. No hay otra cosa. Predique de Jesús. Hable de Jesús. Ayude a las personas que necesitan de Jesús. Usted carga un mensaje de salvación. Usted carga un mensaje de vida para esa persona. Yo le pido que en este día usted pueda responderle a Dios y decirle, Señor, verdaderamente yo sé quién eres tú. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Levante su mano ahí al cielo, por favor, y hable con el Espíritu Santo. Ahora, si usted le tiene que decir algo, dígaselo. Dígaselo. Pero si usted tiene algo para cargar, para guardar, no guarde nada. Dígale al Señor, Señor, perdóname. 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 Yo sé que es el tiempo glorioso de Dios. Sé que es el tiempo donde Dios restaura todas las cosas. Sé donde el poder de Dios será manifestado. Por eso necesitamos de Dios en este tiempo. Señor,
Oye la oración de cada uno de tus hijos. Oye, Señor, mayor que el sacrificio es la obediencia. Conviértete en obediente, en un hijo obediente. Sé obediente, sé obediente. En esta tarde, tú le dices, Señor, la obediencia es mayor que el sacrificio. La obediencia es mayor que el sacrificio. Sharabakai, Yorabakanderebekuya, Yarabakanderebekurumashaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Sabe? Jesús fue a parar en la cruz por obediencia al Padre. Ese era el camino de poder redimirnos, pagar el precio por nuestro pecado. Ese era el camino. Pero Él tenía que ser obediente.